Bueno, listo, vamos a iniciar, muchachos. Bueno, vamos a hacer el segundo grupo de preguntas. El porcentaje de aciertos por pregunta en una prueba de selección se presenta en la gráfica. Una pregunta se considera de alto nivel de dificultad si menos del 50% de las personas aciertan a esta respuesta. Eso es algo más o menos lo que lo estaba explicando ahorita que le escuché a José Ignacio y es cierto. Hay preguntas que, bueno, las preguntas IFES tienen un nivel de dificultad, hay 4 niveles de dificultad, siendo el número 4 el nivel de dificultad más alto. En este caso, pues, podemos ver según la respuesta, según lo que dice, nosotros tendríamos que hacer más o menos una línea por aquí. Y estaríamos hablando que ese sería el 50%. Entonces dice, una pregunta se considera de alto nivel de dificultad si menos del 50% de las personas aciertan a la respuesta. ¿Cuáles serían entonces esas preguntas de alto nivel de dificultad? Viendo solo la gráfica, concéntrense solo en la gráfica. Profe, Dime. creo que este fue el que usted decía que habíamos trabajado. ¿Cierto? Sí. Vamos a ver si no, cambiamos para el otro año. Yo no me acuerdo. Sí, yo creo que, pero lo hicimos fue con los cuadernillos de entrenando, no con los cuadernillos de IFES. Bueno, para que vean que, mire, que entrenando transcribe las pruebas del IFES de una manera literal. Ok, este bloque de acá, si miramos, este bloque de acá, las preguntas 1, 2, 3, 4 son preguntas que presentan este menor de 50, o sea que son de alto nivel de dificultad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? La pregunta dice, de acuerdo con los resultados, las preguntas difíciles se ubicaron al inicio y al final de la prueba, a lo largo de toda la prueba, al inicio de la prueba o al final de la prueba. Al inicio. Al inicio, muy bien, Anaís. ¿Cómo? De la votación, para si sacamos tiempo. Profe, hablé con ahí. Mando la votación y enseguida falla. ¿Estas dos las habíamos hecho también? Sí, pero Yo creo que estas dos no. sí, el del Sí, círculo Andrea. también. La segunda yo tampoco. ¿La qué? Ya ahí sí, creo que cambiaron. Aquí sí Tuvo un cambia. poquito, creo que desde esa que dice esa. ¿Cuál es el área de la región triangular? Esa la hicimos también, la de la región triangular. Creo que más o menos por ahí. Quedamos. Entonces vamos a hacer la 8 y arrancamos de la 8 en adelante. Un estudiante tiene un vaso. ¿La qué? La segunda. ¿La segunda qué, Dariana? La pregunta, yo no me acuerdo de esa pregunta. Bueno, Yo tampoco. estas. Bueno, vamos a repasar, no nos compliquemos la vida. Un estudiante dibuja un triángulo equilátero en un plano cartesiano como se muestra en la figura. ¿Ok? Aquí está la figura. Vamos, yo la voy pasando rápido. A la velocidad que no quiere el señor que yo lea. Al reflejar el triángulo respecto al eje Y se obtiene, ok, reflejar quiere decir es como si yo colocara un espejo aquí en el eje Y, o sea, si yo colocara el espejo aquí. Si yo coloco el espejo aquí, ¿cómo se vería mi gráfica? Ok, en la misma posición y todo, o sea, esto se reflejaría de esta manera. O sea que mi respuesta correcta en este caso sería ¿qué opción? D. D, muy bien. Ojo, estas preguntas así súper sencillas, este tema no es sencillo, sino que el IFE cuando lo pregunta las transformaciones geométricas las pregunta de manera muy sencilla porque ustedes no tienen herramientas como para hacer ciertos movimientos, que es lo que complicaría este tema. Pero entonces ese tema, si ellos quieren saber si tú tienes claro qué es reflejar.
Aquí, esta sí recuerdo que lo habíamos hecho. La gráfica muestra el porcentaje de ventas del último año de una empresa de álbumes musicales en 3 idiomas, inglés, francés y español. Al ver la gráfica, un ejecutivo de la empresa interpreta que la menor parte de los álbumes musicales vendidos en el último año fueron los del idioma francés. La interpretación del ejecutivo es correcta. Gráficamente nos damos cuenta que sí es correcta, porque el diagrama de barra que menos frecuencia tiene, en este caso sería el francés. Aunque miren una cosa muy particular, esta información tenía que haberse graficado en un diagrama de sectores porque el resultado está en porcentaje. Pero ¿por qué no usaron el diagrama de sectores? ¿Quién me dice? Para ponerlo más difícil. Más bien, para hacerlas más fácil, creo yo, usaron el diagrama de barra para que la pregunta fuera más fácil aún, porque hubiesen de pronto usado o mejor, o sí, usaron este diagrama para tratar de hacerla más difícil, porque en el de sectores se hubiese visto claramente que español tenía gran porcentaje de la torta. Si de pronto no hubiesen colocado los valores. Entonces, ¿la interpretación del ejecutivo es correcta? Sí. Sí, porque la barra de los álbumes en francés está al extremo derecho de la gráfica. ¿Importa algo que esté al extremo derecho o al extremo izquierdo o en el medio? La gráfica, el diagrama de barra. No, profe, es la respuesta buena. Vamos a ver qué dice la C. Sí, C, sí. Porque la barra que representan los álbumes vendidos en francés es la de menor altura. Y esa sí sería la respuesta correcta. ¿Ok? Muy bien. La 4 dice: dos círculos se encuentran como se presenta en la figura. Si el círculo grande da una vuelta completa hacia la derecha a lo largo del eje X, este cambia su centro del punto 0,2 R al punto 4 pi R, 2 R. ¿Cuántas vueltas tiene que dar el círculo pequeño para que vuelva a quedar en forma similar dentro del círculo grande? Manuel. Dígame. ¿Cómo respondería esta pregunta? Ya va, que estoy con... Ya va. Si el círculo grande da una vuelta completa hacia la derecha a lo largo del eje X, este cambia su centro del 0,2 R al punto 4 pi R, 2 R. Dos vueltas. Dos Sí, vueltas. es el... Entonces, A, tiene que dar dos vueltas sobre el eje X. B, no es posible saber cuántas vueltas tiene que dar, pues falta información sobre los radios. Los radios están indicados en ambos. C, tiene que dar una vuelta sobre el eje X. D, no es posible... Las preguntas aquí descartadas es la que dicen no. B y Ajá. C. Perfecto. ¿Tiene que dar una vuelta o tiene que dar dos vueltas? Dos. Exacto. Muy bien. ¿Por qué dos? El círculo grande es el doble del pequeño. Y si el círculo se mueve 2 pi r, el pequeño tiene que quedar en 4 pi, perdón, el pequeño tiene que quedar en 2 pi. Así es. Ok. La estadística de asistencia a una obra de teatro indican, vamos a subir esto, indican que por cada 2 niños ingresó un hombre adulto y por cada 3 niñas una mujer adulta, todos pagando su respectiva entrada.
los siguientes datos fueron reportados por el teatro. El valor de la entrada de una mujer adulta es de 4.000. El valor de entrada de un niño o de una niña es de 2.000. Cantidad de niños que ingresaron 480. Cantidad de niñas que ingresaron 600. Cantidad de asientos 1.600. ¿Con cuáles de los siguientes datos puede determinarse el recaudo por conceptos de mujeres adultas y niñas? Solo mujeres adultas y niñas. El valor de la entrada de una mujer, el valor de entrada de niño o niña y la cantidad de asientos. El valor de entrada de niño o niña, la cantidad de niñas y la cantidad de asientos. El valor de la entrada de una mujer adulta, el valor de la entrada de niño o niña y la cantidad de niñas. El valor de entrada de niño o niña, cantidad de niños y cantidad de niñas. ¿Cuál descartan de primero? Creo que la D es cierto. B y D. La 6D no. ¿Por qué, B no, ¿Por qué descartarías B, Jonathan? no, porque es el valor de entrada niño o niña. Y Ajá. están pidiendo la de la mujer adulta. Pero la mujer adulta depende de la... Dice, por cada 3 niñas, una mujer adulta. Creo que no había leído eso. Ingresaron 600 niñas. ¿Cuántas mujeres adultas habrán Profe. ingresado? Yo digo que Dime. es la de la respuesta, pues. Yo La- digo, O sea, Vale. porque para los niños no tienen que ver nada ahí. Entonces, para saber lo de las mujeres adultas y las niñas, se tiene que saber cuánto cuesta el de las niñas, porque sabiendo el de las niñas, se sabe cuánto cuesta el de la mujer. Porque por cada 3 niñas, una mujer. Y pues la cantidad de niñas que fueron y mujeres, los asientos, yo creo que es la 20. yo creo que es la C. Dice valor de entrada mujer adulta, valor de entrada niño niña y cantidad de niñas. Si sabemos la cantidad de niñas, podemos encontrar la cantidad de mujeres, porque ahí dice que por cada 3 niñas una mujer adulta. Y si sabemos, y ya solo faltaría saber los valores de las mujeres y de los niños, porque sí o sí, en cada uno necesitamos que como mínimo esté el valor de la entrada de la mujer, el del niño o la niña, y la cantidad de niñas o cantidad de mujeres. Exacto. Ok, vamos a analizar una cosa. En el caso de la B, que hablaba, bien, No, ya, es que yo pensé que, o sea, que no le cobraban a la mujer, pero ya leí bien y ahí dice cuánto cuesta la de la mujer. Entonces, la sé. Ok, ¿alguien más tiene dudas de esta pregunta? ¿O tiene preguntas sobre la pregunta? Es un trabalengua, pero se entiende. Sí, es un trabalengua, eso sí es verdad. Miren, al decirnos que por cada 3 niñas hay una mujer, por 600 niñas, ¿cuántas mujeres hay? 200. Podemos determinarlo, hay 200 mujeres. Y hay 600 niñas. Ahora, ¿cuáles son el procedimiento para determinar cuánto se recaudó por mujeres y niñas? Necesito saber cuánto vale la entrada de las mujeres y cuánto vale la entrada de las niñas. Entonces, necesito el valor de la entrada de la mujer y necesito el valor de la entrada de la niña. Ahora, necesito también la cantidad de mujer y la cantidad de niñas. Aquí solamente dice cantidad de niñas, pero yo con la cantidad de niñas puedo deducir la cantidad de mujer. ¿Está claro? En esa pregunta toda la información cuenta. Todas, sí, todas. Hay que tener muy claro eso. Es una buena pregunta. Pregunta 6. Buenas tardes, profe. Hasta ahora fue que me llegó el internet. Hola, Zaida, ¿cómo estás? Listo, no te preocupes, igual yo estoy grabando la clase. En un pueblo se cuenta con el programa de comedores comunitarios y se quiere saber qué tan exitoso ha sido. Para esto se registran en una tabla los datos de la cantidad de almuerzos proporcionados durante los primeros 6 meses, ¿ok? De enero hasta junio.
y almuerzos propusieron en el mes de abril. 1850. Perfecto, 1850. Uno de los coordinadores del programa plantea la siguiente gráfica para ilustrar los datos. ¿Ok? Junio, más de 2.500, sí. Marzo, menos de 2.000, sí. Febrero, menos de 1.500. ¿Febrero está bien graficado? Nada. También está. Enero, también. Aproximadamente, pero ni febrero ni presentada en la gráfica es correcta o incorrecta. Incorrecta. O sea que las correctas ya las cancelamos. Incorrecta porque los valores de enero y febrero no corresponden a los datos de la tabla. Incorrecta porque los valores de mayo y junio están muy altos comparados con los de la tabla. La A, profe. Pero miren lo importante que es el leer pausadamente la información e ir analizando los datos que nos van dando. Ya cuando yo me puse a analizar los datos entre versus tabla versus gráfica, nos dimos cuenta, porque miren lo que hicieron aquí. Están en orden de enero a junio y aquí están en orden inverso. Pero o sea, el pilo, el chico excelencia, se toma esa molestia, compara de una vez para ir a la fija. Ya cuando quisieron preguntarnos, ya nosotros sabíamos, porque si yo leo y no analizo la gráfica y digo la información presentada en la gráfica es correcta, ¿a qué tengo que ir? A verificar si esto está bien. Muy bien. 7. El cuadrado de la figura representa una pared de lado 6 metros. Sobre esta, Carlos pintó el triángulo sombreado, el cual quiere rellenar de pintura blanca. ¿Cuál es el área de la región triangular que quiere calcular Carlos? Ok, propiedades aquí. Si es un cuadrado, esto vale 6 y esto vale 6. ¿Ok? Yo en la pasada le dije que un triángulo, si está dentro de un cuadrado, si yo hago esta diagonal aquí, un cuadrado es 2 triángulos, o sea, sería la mitad. ¿Cierto? Sí. Aunque el triángulo esté en esta posición, como se está mostrando allí, si yo sumara esto más esto, ¿será que puedo formar ese triángulo? Claro. No. ¿Por qué no? Sí puede. Andrea, ¿por qué no? Si se pasa una diagonal, va a salir ese triángulo. No. Estoy hablando de que si este triángulo y este triángulo me podrían formar este triángulo. Ah, ok, había entendido otra cosa. O sea, lo que te quiere decir que este triángulo, esta área es esta misma área que está sin pintar. O sea, el triángulo que formaron sigue siendo la mitad del área del cuadrado. 6 por 6, 36. El área sombreada tiene que ser la mitad. De todas formas, aplicando el área de los triángulos se saca. Ajá. Base por la altura sobre 2. 6 por 6 entre 2, 18. 36 entre 2, 18. ¿Verdad? Aplicando la fórmula también daría. ¿Ok? ¿Dudas con esta pregunta? Estamos bien, profe, todo bien. Ah, no, sí tengo una duda. Dime. Aquí usted hizo de base por altura en el triángulo, pero la base no es la misma medida que la altura. ¿O sí? En Sí. este caso sí, porque es un cuadrado. En este caso, sí. Olvídelo. Estamos bien. Cuadrado. 8. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 3 y una altura de 8 centímetros. A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación. Pi por r cuadrado por 8 igual a 216.
¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación? Al volumen del vaso, al área de la tapa del vaso, al perímetro de la tapa del vaso, al área lateral del vaso. Ok, esta es una de las fórmulas que ustedes tienen que saberse sí o sí, que es el volumen de un cilindro. Volumen del cilindro. El volumen del cilindro es igual a pi por r cuadrado por h. ¿Ok? Y el área de un círculo, aquí es igual pi por r cuadrado. Aquí hay una propiedad que, mira, el área de la base por la altura. Eso es un volumen. Y se cumple con el cilindro y con los prismas. Cuando se trabaja un cuerpo geométrico, cuando no es una, por ejemplo, si hubiese sido un prisma triangular, algo así, también se hace igual, el área de la base por la altura. Entonces, ese mismo principio sirve para el cilindro. Área de la base por la altura. Si de pronto no te acuerdas, cuando tengas cuerpos geométricos, en este caso, el cilindro es un cuerpo redondo, pero cuando tengas cuerpos geométricos, como una pirámide, un prisma y todas esas cosas, por lo general el volumen es el área de la base por la altura. ¿Qué cambia aquí? En este caso, de aquí nace el cono. Cuando me piden el cono, hay algo que también deben saber ustedes. La relación volumen de un cilindro con un cono es que el cono es la tercera parte de eso. ¿Ok? El cono es la tercera parte del volumen de un cilindro. Y con los prismas, si yo tengo un prisma cuadrangular, por ejemplo, el volumen de este prisma, si entonces lo volviera con la misma altura una pirámide, también pasa lo mismo que con el cono. El volumen de la pirámide va a ser sobre 3. Yo digo, este es área de la base por la altura, área de la base por la altura, es el volumen de un prisma, y si tiene las mismas condiciones, o sea, que si es una pirámide de una misma altura de un prisma y con la misma base, entonces sobre 3, su relación. Han preguntado muchas veces, el IFE ha preguntado sobre eso, la relación entre, si es con el cilindro, lo van a relacionar con el cono, y si es con el prisma, lo van a relacionar con una pirámide. Y la relación es eso, o sea, el volumen del cono o el volumen de la pirámide es 3 veces menor o cabe 3 veces dentro del volumen del cilindro o del prisma respectivamente, para que se tengan eso en cuenta, porque he visto muchas preguntas que ese es un concepto que se le enseña a uno cuando está trabajando cuerpos geométricos, por allá por octavo, noveno, que se trabaja esa temática. Y por lo menos en mi caso, que a mí me gusta que los chicos lo construyan con origami y todas esas cosas para que entiendan el volumen y ver la relación con eso. Entonces, ¿a qué corresponde esto? Esto es pi, este es el radio cuadrado y esto es la altura. Eso es un volumen. Sí se puede calcular el área de la tapa, pero sería solamente hasta aquí sin el 8. El perímetro de la tapa, pues con el radio podemos determinar el perímetro, que es la longitud. O sea, en este caso sería la longitud de una circunferencia, la longitud del círculo. Y el área lateral también lo podríamos determinar, pero casi nunca el IFE se va por este tipo de cálculos porque es más complicadito. ¿Se entendió la pregunta 8? Y la explicación de la relación entre cono y cilindro, o pirámide y prisma. Sí, señor, yo sí lo entendí. Es la misma relación del triángulo y del cuadrado cuando se le mocha el triángulo. Por eso triángulo es base por altura sobre 2. Por esa misma relación, que es la mitad del Es cuadrado. la mitad, sí, es la mitad. Sí, en el ejercicio que vimos de paralelogramos era algo parecido, que se explicó que se tenía que tener en cuenta eso para construir paralelogramos. Que un paralelogramo es un cuadrilátero, y normalmente los cuadriláteros nacen de triángulos. El trapecio isósceles nace de 3 triángulos iguales. El paralelogramo normal de 2 triángulos, el cuadrado normal y el rectángulo normal de 2 triángulos también. Los demás, ¿quedó claro? Andrea, Valeria, Anaís,
Ariana, Johan. Sí, profe. Internet. Claro, profe, muy claro. Listo, listo, muy bien. Profe, suba esa clase porque me va a tocar ver algunas partes que el internet no me deja tranquila. Sí, esta la estoy grabando y la otra ya está descargándose. Mario debe visitar a sus clientes Carlos, Alberto, Lucía y Patricia, quienes viven en la misma zona, pero solo tiene tiempo para visitar a 2 de ellos. ¿Cuántos pares diferentes de clientes puede Mario escoger para visitar? ¿Ok? Debe visitar a Carlos, Alberto, a Lucía y a Patricia. Si escoge a Carlos, puede Carlos con Alberto, Carlos con Lucía, Carlos con Patricia. Vendría entonces Alberto con Lucía, Alberto con Patricia. Y por último, Lucía con Patricia. Tengo 1, 2, 3, 4. Este es un ejercicio de combinatoria, más exactamente una combinación. Pero es más fácil hacerlo así, como al tanteo, o sea, como organizándolo así. Claro, porque son valores chiquitos. Son valores chiquitos, sí señor. En este caso, pues, 6 maneras distintas. La respuesta correcta sería la opción C de casa. ¿Dudas? ¿Preguntas? Manuel lo tiene claro, después de la charada del Jeopardy. ¿Los demás? Yo sí. Perfecto. Bueno, vamos aquí a ver esta pregunta 10. Lee, Manuel. En la tabla se muestra la cantidad de libros. Ah, sí, discúlpenme. En la tabla se muestra la cantidad de libros de 2 géneros que han leído 3 personas. Géneros son ficción y poesía. Y las personas son Javier, Celeste y Eduardo. Aquí vemos que Celeste es la que ha leído más libros de ficción y Eduardo se queda atrás, pero por 1, porque Celeste ha leído 16 y Eduardo solo 15. Bueno, aquí tenemos, ¿cuál de las siguientes opciones es una interpretación errónea de los datos de la tabla? La D. La B, vamos a leer la B para ver qué dice. Mira que nos dice error. D. Ay, la D. Bueno, o sea, cabe aclarar que nos dice errónea, o sea que 3 de estas afirmaciones son ciertas y solo hay una que está mal. Vamos a ver para ver qué dice la D. Las 3 personas leyeron por lo menos 5 libros de cada género. Esto es erróneo. La D, opción D. Las 3 personas leyeron por lo menos 5 libros de cada género. No, Eso es correcto. Vamos a leer la opción C, de abajo para arriba. Las 3 personas han leído más libros de ficción que de poesía. eso es Ficción, verdad. eso también es verdad. Vamos a leer la opción B. Celeste leyó más libros de poesía que Eduardo. Celeste leyó 8, Eduardo leyó 9. 9 es mayor que 8, entonces ¿esto qué es? Mentira, esto es falso. Y nos están preguntando por la pregunta errónea, entonces la respuesta correcta es la B. Eso, muchas gracias, profe. Que disfrute su batido de jugo bar. Igual lee la... No, todavía no me ha llegado. Lee la opción A. Javier Opción leyó menos libros. Ajá. De poesía. Javier leyó menos libros de poesía que Eduardo. Javier leyó 5 libros de poesía y Eduardo leyó 9 libros de poesía y 9 es mayor. O sea que 5 es menor por obvias razones, entonces eso también es correcto. Perfecto. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de preguntas que son trampas, porque lo que dijo Manuel es cierto. Al decir errónea quiere decir que habían 3 que sí eran verdad. Y a veces uno lee en positivo y como lea lo que es verdad, responde a lo que es verdad, aunque nos están preguntando lo que es erróneo. ¿Cuál de esas 3 opciones son de las preguntas? Estas preguntas tienden, parece mentira, pero tienden a ser muy difíciles porque confunden mucho la forma de leer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando me piden algo erróneo, entonces las otras 3 son opciones que son verdad, pero tengo que tener cuidadísimo con eso.
Es irónico porque nos preguntan cuál es la respuesta correcta, pero la respuesta correcta es la respuesta errónea. Incorrecta, exacto, sí señor. En la figura se muestra un hexágono regular y un ángulo teta, ¿ok? ¿Qué indica? Bueno, miramos acá. ¿Qué tienen que tener claro ustedes? Que los triángulos que se están formando ahí son triángulos ¿qué? ¿Isósceles? No, equiláteros. En este caso, los tres lados son iguales. Isósceles, recuerden que los isósceles son dos lados iguales, no diferentes. Propiedad de los triángulos equiláteros, aparte de la que ya dije, que los tres lados son iguales. ¿Tu ángulo? El ángulo también es igual. Quiere decir que este vale 60, este vale 60. Y si yo tomara estos dos ángulos, serían 120. Hay otra, internamente deben sumar 180, ¿ok? 120, 120, 120, 120 y 120. ¿Cuánto suma todo eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 120, 720 creo, si no estoy mal. ¿Cierto? Profesor, todos juntos no tienen que sumar 180 o 360. No. Internamente 180. Ah, sí. Claro. De cada triángulo, creí que hablábamos del hexágono. No. En el hexágono y en cada, o sea, ojo, en el hexágono, hectágono, pentágono, todos esos van a variar esta suma. Y hay una fórmula para eso. Pero quiero que vean tengan esa claridad, ¿ok? Que son triángulos equiláteros, que sus ángulos miden 60 y que si unimos dos ángulos miden 120. Ok. Pedro afirma que el ángulo teta debe ser menor o igual que 100. Menor o igual que 100. La afirmación de Pedro es, ojo, menor o igual que 100. Verdadera. ¿Por qué? Porque 60 es menor que 100. El ángulo teta. Ese ángulo. Pero el ángulo teta. Entonces sería mayor, profe. Más 60. O sea, 120. O sea, la C. Mira, Manuel, cómo te representaron al ángulo de 60 grados y mira cómo están representando a teta. Están uniendo dos ángulos de 60. A pesar de que teta te aparezca solamente este lado, porque se puede confundir. Puedes creer que solamente teta es este pedacito. Profe, entonces se descarta A y B. Vamos a ver. Falsa. Dice falsa porque la media teta es uno de los ángulos internos del triángulo equilátero. Luego teta debe ser igual a 60 por 2, 120 grados. Falsa porque la suma de la medida de los ángulos internos de un hexágono regular es de 180 por 6. Miren, esto es mentira. Por eso le coloqué es 120 por 6. O sea, 720. No es esto. Esto es mentira. La respuesta debe ser esta. Vamos a ver qué dicen las otras. Sí, Manuel, Manuel, si me fuera ido con las verdaderas, fuera notado que estaba errado. Porque en las verdaderas no nos dan un motivo, sino que nos dan... O sea, no nos dan un... El argumento de las verdaderas no te iba a convencer. Si te hubiese confundido, por lo menos verdadera, porque la suma de la medida de los ángulos internos de un hexágono regular es de 90 grados. Y eso es mentira. Eso es ni siquiera matemática, ni siquiera hay algo así que diga 90 grados. Verdadera porque teta es uno de los ángulos de un cuadrilátero luego de ser menor o igual de 360 por Dios. No, se inventaron estos argumentos bien inventados. Son muy absurdos. Sentido. Las verdaderas ni sentido tienen. Y esto me queda de aprendizaje, porque hay veces que nos hacen preguntas verdadero o falso. Y nosotros, no, eso es verdadero porque lo deducimos ya con la pregunta. Y no leemos las opciones falsas porque estamos convencidos de que es verdadero. Entonces ninguna de las verdaderas nos convence y nos vamos con la que ahí tiene más chispitas. Y resultaba que era falso y en el falso tú quedabas convencido, pero como no lo leíste. Exacto. Y a veces así, y como descarta uno las otras, le busca razón de verdad a cosas que no son mentiras, a cosas que son mentiras. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es leer bien el argumento y el argumento tiene que convencerlos. Si no, revisa las opciones que descartaste desde un principio y quizás los argumentos ya te aclaren más, porque aquí de pronto los argumentos iban a ayudar a Manuel y en el momento de
de no errar esta pregunta, porque él estaba convencido de que era 60 y no lo encontró aquí, afortunadamente. Donde encuentra un 60, Afortunadamente, sí, señor. donde encuentra un 60 ahí, esos 3 puntos se le iban a Manuel también, Johan. 3 menos. Johan. Profe, a Tres Johan y a menos. mí nos toca en el mismo lugar. Yo ya lo vi ya tirándome la sal desde su salón. ¿En qué colegio te toca? ¿Cómo se llama el colegio de nosotros, John? El Rodolfo, no. Rodolfo Morales. Ah, Rodolfo hace sede. Sí. Ok. Pregunta número 12. En una tienda de animales, el administrador realiza el siguiente procedimiento para hacer un inventario de sus canarios. 1. Separa los canarios en 3 grupos excluyentes: canarios de color, canarios de forma y canarios de canto. 2. Cuenta la cantidad de canarios de cada grupo. 3. Divide el número de canarios de cada grupo entre el número total de canarios y el resultado lo multiplica por 100. Si en la tienda de animales el 40% son canarios de canto, entonces después de realizar el inventario se tendrá A, el 20% de canarios de forma y el 20% de canarios de color; B, el 30% de canarios de forma y color; C, el 30% de canarios de forma y el 30% de color; y D, el 60% entre canarios de forma y de color. A y B se descartan. Ok. Descartamos A y descartamos B. Manda votación, Manuel. Les recuerdo que descartamos A y B. Entonces, veamos las opciones C y D, a ver cuál nos convence. Si alguien se pregunta por qué descartamos A y B, es porque ya tenemos un 40% de canarios de canto. Entonces nos faltaría un 60% restante. Y en la A nos dice 20% canarios de forma y 20% canarios de color. 20 más 20 da 40. ¿Y el otro 20% qué? Entonces A se descarta por ese motivo. Y B por el mismo. El 30% de canarios entre forma y color. Y el otro 4 más 3 da 7. ¿Y el otro 30% qué? Entonces quedamos entre 6D, que 30 más 30 da 60 y 60 también es 60. Y eso, 60 más 40 nos da el 100% de los canarios. Profe, yo recuerdo que el día que hicimos esta pregunta hubo polémica con la respuesta. Es que sí, porque es la misma. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay No es una lo gran mismo. diferencia. Sí. 30 más 30. No es lo mismo una... Aunque estoy leyendo, acá hay 30 son canarios de forma y 30 de color, por tanto son están como población separada. Pero O sea, lo que pasa aquí, miren, aquí ya tenemos un 40% y nos falta un 60%. Es la O de. sea, nos falta un 60% que corresponden a los otros dos canarios. No podemos deducir nosotros que están en igual de proporción, porque no sabemos las cantidades. Porque ese 60 también se puede dar más de 40-20, de 50-10, de 30-30, que es una opción. ¿Sí me entienden? O sea, nosotros podemos tener, es más factible decir el 60% está entre esos dos que faltan, no sabemos en qué proporción, porque no conocemos las cantidades. Él cuenta la cantidad de canarios de cada grupo, pero no nos las dice. No tenemos ese dato. Una de las posibles opciones puede ser 30-30, pero no es la verdad absoluta, porque puede ser 40-20, 50-10, y así todas las maneras que yo pueda conseguir los valores que sumados me den 60. Entonces es mejor responder el 60% entre canarios de forma y de color.
porque ya sabemos que el otro 40 son los de canto. Por ende, la respuesta correcta aquí, en este caso, es la opción 0. ¿Está claro? Sí, señor. En De el mi chat que parte. dicen... Claro que el agua. Clarinete. Ok, muchachos, muy bien. Hasta ahora no nos hemos tropezado con una pregunta difícil, ¿cierto? O sea, que digamos así que, ay, qué bruto, qué pregunta Esta tan mañana, complicada. profe, 21. No, la de esta mañana, pero ahora, en este grupo de preguntas todavía no. Profe, en matemáticas sí sale eso de verdadero o falso, sí, no, paso a paso, bestial. Sí, es bastante común, sí, matemática, porque esas son las preguntas, las de argumentación. La gráfica muestra la cantidad de productos vendidos en una tienda en marzo y abril, ¿ok? ¿Qué venden en esa tienda? Billeteras, carteras, correas y chaquetas. Ok, ¿y los meses que están relacionando los cuales meses son? Marzo y abril. Ok, el primer mes que aparece en los datos es marzo y el segundo mes que aparece es abril. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuántas correas se vendieron en marzo y en abril? 30 correas en marzo y 10 correas en abril, ¿cierto? Correas, sí. 30 y 10. ¿Cuántas correas se vendieron en marzo y abril? 30 en marzo y 10 en abril. 30 en marzo y 10 en abril. Bien, mal, mal. Vamos a achicar esto para que podamos ver todas las opciones. ¿Cuántas correas? Dice, la tabla que muestra la misma información. ¿Cuántas correas se venden en marzo y en abril? Esta está bien, esta está mal y está mal. Listo. Nada. La respuesta correcta es la A. O con esto, miren, aquí igual. Ya descartábamos a B. Perdón. Esta inversa ya estaba descartada. Ya, o sea, no. Con la analizada la cartera ya teníamos la respuesta correcta. No era tan complicada la pregunta. Estas preguntas son tipo interpretación de gráfica. No nos podemos dejar comer por eso. Ajá, o sea, interpretación y representación, que ese es otro parte. Las difíciles de matemáticas son las de formulación, pero interpretación y argumentación, eso se va ganado ahí. Ok, vamos a analizar entonces esta pregunta, la 14. Un grupo de arquitectos quiere calcular la altura de un edificio usando los datos de la figura. ¿Ok? Voy a poner esto aquí. Un poquito más grande. Ok, ¿qué identificamos allí? ¿Qué tenemos? Tiene 100 metros de base y 60 de ángulo. Ajá, pero primero, ¿qué tipo de triángulo tenemos? Ajá, Tenemos un Triángulo, triángulo, rectángulo. rectángulo y tenemos la medida de un ángulo y bueno, además del de 90, el de 60 y el otro lo podemos encontrar. Pero además también tenemos la medida del lado adyacente. Ok, para trabajar con triángulos nosotros tenemos razones trigonométricas, teorema del seno, teorema del coseno. Para triángulos, rectángulos, razones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Estas dos involucran a hipotenusa. Esta es opuesto sobre adyacente. Si yo en mi triángulo rectángulo tengo el dato de la hipotenusa, seguramente voy a trabajar con seno o coseno. Si yo en mi triángulo como este no tengo el dato de la hipotenusa, voy a trabajar con la tangente, que es opuesto sobre adyacente. Que la tangente de 60, en este caso, sería igual a h sobre 6. Y si quiero saber la altura, digo que la altura es igual a 6 por la tangente de 60. Ese es el método que le enseñaron sus profesores cuando aprendieron a trabajar razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son para triángulos rectángulos. El teorema del seno y el teorema del coseno son para triángulos oblicuángulos, o sea, no tienen un ángulo recto.
Para triángulos diferentes al triángulo rectángulo, teorema de seno o teorema de coseno según las condiciones. Para el triángulo rectángulo tenemos las razones trigonométricas o el teorema de Pitágoras si vamos a buscar algún lado. ¿Está claro eso? Señores, ¿está claro eso? Sí, señor, y me acordé de una cancioncita Claro, que profe. dice las razones trigonométricas. Sí. ¿Tienen canciones de las razones trigonométricas? Sí, pues yo Creo me que, las aprendí. creo que sí, debería dar ese aporte Manuel. No. Yo me las aprendí como una canción, pero ahora me duele la cabeza para cantar. Sí. Tipo, Entonces, dime. que pase la canción al grupo. Teniendo claro la explicación y lo que hicieron aquí, bueno, aquí dicen, se proponen dos procedimientos para hallar a H. Procedimiento 1, ¿qué aplicaron aquí? Razón trigonométrica. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok, muchachos? Sí, ok, todo claro. Claro. Procedimiento 2, el seno. H es a seno de 60 como 6 es a seno de 90. Y aquí todos estos procedimientos es verdadero afirmar que ambos procedimientos son correctos, ambos procedimientos son incorrectos, solamente el procedimiento 2 es correcto, solamente el procedimiento 1 es correcto. Respuesta correcta. ¿Mando votación o lo comunico? Manda votación para ver qué piensan aquí. Para ver qué piensan los que no hablan. El primer voto fue, ambas son incorrectas. Ok, un 72%. Yo no sé por qué votaron por ahí por B, pero bueno. Chicos, recuerden, el teorema del seno y del coseno se usa con triángulos oblicuángulos. Quizás este procedimiento te pueda dar el resultado, pero lo ideal es trabajar con la razón trigonométrica, o sea, decir que el procedimiento 1 es el correcto. No puedo decir que ambos procedimientos son correctos porque no es, así no te lo van a enseñar nunca. O sea, ¿cómo vas a determinar tú estos valores sin la calculadora? Aunque aquí tampoco tenemos el valor de la tangente, pero este es el procedimiento correcto. Aplicar a un triángulo o rectángulo la razón trigonométrica. Para eso se te enseña así. 15. Este sí es un triángulo isósceles. Creo que ahorita fue Johan que dijo isósceles. Johan, aunque no sepamos los lados, si los dos ángulos, estos dos ángulos, son los mismos ángulos, entonces estamos ante un triángulo isósceles. Aunque ya visualmente podemos determinar y ver que es un triángulo isósceles, pero esta es otra característica de ellos. Todo triángulo isósceles, estos dos ángulos son iguales. Y en todos los triángulos se cumple la condición de que la suma interna debe sumar 180 grados. La medida de dos ángulos de un triángulo se muestra en la medida de dos ángulos de un triángulo se muestran en la figura. En este caso, tenemos esta figura. ¿Cuál es la medida del ángulo Q? Bien. Uy, profesor. Muchachos, 100% está yo. Falta que vengan. Ya les embarraron. Lo hacen es a propósito. Yo creo que lo hacen es a propósito. No nos quieren ver feliz. Sí, esta sí es una pregunta muy difícil que pierdan. Pero bueno, hay quienes las pierden que no prestan mucha atención. Vamos a cerrar eso ahí.
Solo el 81% de los que votaron respondieron bien. Hubo gente que respondió 75. Increíble. Exacto. La suma interna de los triángulos, de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Si ya tengo 30, me faltan 150. Muy bien, vamos con la siguiente. Lee, Manuel, por favor. Y todavía no me ha llegado el jugoso, así que no te preocupes. Yo no me preocupo. 19. En una universidad, un curso se aprueba si se obtiene una nota final igual o mayor que 3, o 3,0, como quieran decirle. O sea, que con 3 pasas, 3 o mayor. De las 4 notas del curso, la primera equivale al 10%, la segunda 20%, la tercera 30% y la cuarta 40%. Un estudiante que obtuvo 4 en la primera nota, el 4 este es un 10%. 2,5 en la segunda, el 2,5 es 20%. 3 en la tercera y 2,5 en la cuarta, se sorprendió al saber que había reprobado el curso, porque suponía que su nota final era de 3. Y ya sabíamos que con 3 pasaba. Al estudiante le faltó considerar... Lo que pasa es que el estudiante aquí, si él suma 4, o sea, 2,5 y 2,5 da 5, ¿cierto? Lleva más 9. 4, 9. Más 3, 12. Y si entre divide 4, entre 4, le daba 3. Exacto. ¿Qué le faltó considerar? Allá iba, sino que yo no puedo rayar. Sí puede rayar. Bueno, o sea, sí puedo, pero no debo rayar. Ok. ¿La cantidad de notas? No. Ya sabemos que eran 4. ¿La nota más baja? No. ¿La frecuencia de las notas? No. Le faltó considerar los porcentajes de valoración de cada nota. Y hay mucha gente en la universidad que pelea así por las notas. Cree que tienen a Dios agarrado por los huevos y nada. O sea, tienen que sacar los porcentajes porque así sumando eso no da. Cuando yo hago exámenes, o sea, cuando yo me tomo la molestia de evaluar a mis estudiantes, no lo hago. O sea, por lo menos los del pedagógico, la que nos están aquí en este momento, yo no hago evaluaciones ni de periodo, que no sé qué, esas cosas así que se inventan los colegios, porque a mí no me gusta. Pero cuando me atrevo a hacer evaluaciones, yo hago esto también. Yo le doy valor de porcentaje a las preguntas porque sé que hay preguntas que merecen mayor dificultad. Pero cuando hago eso. A mí casi no me gusta hacer exámenes porque no me los ganan. Entonces, no me doy mala vida ni le doy mala vida a mis estudiantes. Pregunta 20. Un recipiente contiene 2,5 litros de agua. Si cada litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, en total en ese recipiente hay 25 por 10 a la 3 centímetros cúbicos de agua, 25 por 10 a la 2,5 por 10 a la 4 centímetros de agua, 25 por 10 a la 4 centímetros de agua, 2,5 por 10 a la 3 centímetros de agua. Votación, Andrés. Vamos a ver. Esta es notación científica. Vamos a ver cómo le das con esto. Manda votación. Cinco segundos para el minuto. Y estoy viendo que nadie ha votado por la opción C. Voy a finalizar la votación.
Al final uno votó por la opción C. Sí. Ok, el 22% cree que es la A, un 17% cree que es la B, un 4% cree que es la C y un 57% cree que es la D. Ok, vamos a ver. Yo tengo una pregunta. Ajá. O sea, yo sé la respuesta, pero igual voy a hacerla tipo sarcásticamente. Y es ¿cuánto es 10 a la 3? 10 por 10 por 10. 10 por 10 da 100. 100 por 10 da 1000. Eso ya está claro. Entonces la C estaba bien que nadie la eligiera, porque ese 4 que hace ahí. Y la B tampoco debería de haber elegido nadie. Entonces estamos entre A y D. Y ya ahí el profe, si quiere, sigue. ¿O sigo yo? Sigue, sigue. Sigo. Lo que nos preguntan aquí, si cada litro equivale a 1000 centímetros cúbicos en total, en ese recipiente hay, contiene 2 litros y medio. 2,5 litros. Si tenemos 2,5 litros y necesitamos el valor en miles, tenemos que multiplicar 2,5 por 10 al cubo, que sería 1000, y ahí tendríamos la respuesta. Ok, 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos. 2 litros tendríamos 2000, más medio tendríamos 2500 centímetros cúbicos. Perdón, coloqué 25.000. Ese 25.000 sería en la opción A, pero eso no es la respuesta correcta. Ok, si yo voy a utilizar la notación científica, tengo el por 3 y el por 4, ¿ok? Yo cuento 1, 2, 3 y coloco la coma. 2,5 por 10 a la 3. Si fuera 10 a la 4 sería 0,25 por 10 a la 4. Entonces, respuesta correcta, como tienen los señores la razón, 2,5 por 10 a la 3. Muy bien, don Manuel. Ok, 21. Si se sabe que la mejor forma para que un satélite de señal televisiva lleve, esta creo que la hizo Andrea en ese entonces. ¿Cierto, Andrea? Lleve su señal a todo el territorio de un país, es que se mueva según la función x igual a 2 que multiplica menos t cuadrado más 10, donde t es el tiempo en órbita y y es la distancia respecto a la distancia del ecuador, a la línea del ecuador, y los valores negativos de x representan distancias hacia el sur y los valores positivos de y representan distancias hacia el norte. ¿Cuál es la distancia máxima hacia el norte a la que estará el satélite en la línea del ecuador? A menos 20, B menos 10, C 10 y D 20. Votación. Hombre, profe, yo quisiera que alguien que nunca haya hablado cogiera valor y hablara. Porque equivocarse es bacano. O sea, yo lo digo por experiencia. Y cuando uno se equivoca, aprende. Bastante experiencia, ¿verdad? La cantidad de experiencia no es relevante, pero sí. Es experiencia. Deberían. O sea, deberían animarse a hablar así. Y es que sí, o sea, se brindan estos espacios para que los estudiantes verdaderamente puedan hablar y poder resolver sus dudas.
Exacto, aquí nadie lo va a burlar. Oye, hablando de burlar, no ha vuelto nada, ¿será? Sí. Oye, Después de esa actuación, se dieron cuenta que en el paquete anterior, la 21 también es la de formulación más complicadita por hacer, y esta porque yo creo que algunos conocen la respuesta y ya no la sienten tan difícil, pero esta creo que viene siendo la pregunta más como complicadita para entender. Bueno, quisiera saber que, bueno, la mayoría vi que respondió la D, pero ¿por qué? Profe, yo quería decir algo. Dime, Andrea. Nos preguntan cuál es la distancia máxima hacia el norte. Nos están diciendo que los valores positivos de X representan distancias hacia el norte. Entonces, ahí automáticamente descartamos la A y la B. Ok, estamos buscando un término positivo. Muy bien. Entonces, Claro que en el enunciado no por nos eso, dicen que el norte es positivo, sino que nos dicen la distancia respecto a la línea del ecuador. Si no manejamos el término línea del ecuador como norte, Ahí sí dice. Dice que los valores negativos de X representan distancia hacia el sur. Si el sur es negativo, el norte es positivo. no, bueno, en parte sí, pero no lo dice de hecho, explícitamente eso ahí. creo yo que alguien se puede tipo poner -20, como dice que está -t elevado al cuadrado. O sea, esa -t, ese exponente está multiplicando a la t. Entonces sabemos que toda base elevada al cuadrado da positivo. Por eso es que, pues, no sé, digo yo que pues, puede que hayan puesto por eso -20. no. Ese menos, o sea, ahí, en esa parte, espera un momentico. Ok, si quisieran que el menos se elevara al cuadrado, lo hubiesen colocado así. Esto quiere decir que lo que yo eleve al cuadrado Va al a final, quedar, al final se va a multiplicar con ese menos. O sea, esta parte me va a quedar negativa siempre. Sí, eso era eso es lo que estaba diciendo. Ah, ok. Que cuando uno agrega ese paréntesis, es todo eso que da en el paréntesis se va a elevar al exponente. Por eso es que puede que se hayan confundido, no sé. Ok. profe, lo que está diciendo, o sea, si escogemos -2 a la 2 sería 4. Entonces ahí va a quedar como un -4. Y 10 menos 4, 6, y eso daría 12. No, era un número cualquiera, no está diciendo que era ese. Ok. Pero entonces, ¿por qué no 10 y por qué sí 20? Es que no, nos preguntan la distancia máxima. Profe, yo reemplacé esa T por un -1 y me dio 20. Por eso puse la D. Eso Pero es lo no, único que tengo si que tú decir. reemplazas la t por -1, como me dices, te daba 22. 2 por, bueno, te daba 18 más bien. Menos 1 al cuadrado más 10. 2 menos 1 más 10. La solución No. con 20 sería que T fuera 0, es la única posible. Exacto. -0 más 10, 10. 10 por 2, 20. Por Y el- sería por lo el- más alto, porque no exacto. podemos, Me acabo de dar cuenta. Mira, y porque, no. Dale. porque no podemos tener un tiempo negativo. Y en la posición norte, por eso le coloqué la flecha, si armaran ustedes, este punto es un origen, es un 0. Tenemos que partir del tiempo 0. Si el tiempo es 0, para verlo, porque ya comienza el satélite a bajar su posición. Si el tiempo es 0, ahí sí 0 y 10 por 2 me daría ese 20. Ese va a ser el alcance máximo. Cuando el tiempo comienza a correr, el satélite comienza a hacer movimiento y ya no estaría hasta el máximo, sino que comienza a bajar su distancia hasta que vuelva a llegar al norte otra vez al máximo y después otra vez baja su distancia. La órbita como está haciendo ello. Entonces tenemos que hacer el tiempo igual, 0.
Muy bien, era Andrea la que estaba hablando, ¿verdad? Sí, profe. Esta pregunta creo que es la más difícil que llevamos hasta ahorita, pero es fácil por la deducción y que las otras opciones no, este papayazo que nos colocan aquí, pero no se la elaboraron tanto en la respuesta. Manuel, lee la siguiente, por favor. 22. Unos pescadores expertos determinan que para obtener una buena pesca se requiere que haya la menor cantidad de personas en el lago y además lloviendo. Por lo que quieren elaborar una tabla que les permita conocer cuál es el mejor día para ir de pesca. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes tablas reúne la información que quieren los pescadores? Bueno, en la información nos dice que si no está lloviendo y no hay personas, pescan bacano. O sea, poquitas personas y que no llueva. Entonces vamos a ver qué nos dicen las opciones de respuesta. Aquí hay unas respuestas que nos dan los días de la semana de lunes a jueves y hay otras que nos dan los meses. Enero, abril, junio, julio. Y hay una que dice temperatura en el ambiente y otra que dice probabilidad de lluvia. Pero aquí está pidiendo son los días y la probabilidad de lluvia. ¿Cuál es el mejor día para ir de pesca? No nos están preguntando por cuál es el mejor mes. Entonces se descartaría B y D porque tienen meses. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice. Número, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes tablas reúne la información que quieren los pescadores? Ellos no están trabajando con meses, sino con días. Probabilidad de lluvia o temperatura en el ambiente. ¿Qué necesitan? Probabilidad de lluvia. Probabilidad de lluvia, claro. Porque la temperatura no afecta su buena pesca. Lo que les afecta es que llueva. Día, entonces, la respuesta correcta yo creo que ya está clara, ¿no? Porque descartamos B y D ya que nos habla de meses. Y descartamos A porque nos habla de temperatura. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Ok, volví. Cuéntame, ¿qué hicieron? Ya, la sé. Estamos con la opción C. Con la opción C. Unos descarta. pescadores expertos determinan que para obtener una buena pesca se requiere que haya la menor cantidad de personas en el lago y que además no esté lloviendo, por lo cual quieren elaborar una tabla que les permita conocer cuál es el mejor día para ir de pesca. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes tablas reúne la información que se requieren los pescadores? Número de visitantes, temperatura ambiente. Número de visitantes, temperatura ambiente. Número de visitantes, probabilidad de lluvia. Número de visitantes, probabilidad de lluvia. Okay, le doy una aclaración de por qué descartamos D y D primero que todo. Porque nos habla de meses. Y en el enunciado nos preguntan por los días. O sea, nos hacen mención de los días. Y nos están aquí dando en la B y en la D. Nos están diciendo meses, enero, abril y junio. Entonces por eso descartamos la B y la D. Pero ¿cuál sería más absurda? O sea... La B es la más absurda de todas porque nos habla de meses y para colmo de temperatura. Ok. Y eso no nos lo están ni preguntando ni. O sea, estas eran las dos absurdas. Recuerda que tú necesitas las variables que son las que te sirven para la encuesta. El error aquí es que usaron el mes y aquí el acierto es que están con los días. Es así, es por días que necesitan la información. Sí, señor. ¿Cuál es el mejor día para ir de pesca? Exacto. La tabla con la información que necesitas te la están suministrando C y D. El problema es lo que llaman marca de clase en estadística. La variable, o sea, en función de qué. Estamos en función de días, no en función de meses. ¿Ok? Ok. Ahorita pregunté y decían que quedó claro, entonces podemos pasar a la siguiente. ¿Está claro, muchachos? Sí, señor. Bueno, creo que es la última de matemáticas. Va a ser. Yo en el cuadernillo que... Sí. Yo tengo... De estas 22... 44. Terminamos el cuadernillo y de ese cuadernillo nos equivocamos en posiblemente una.
Posiblemente. De las 2 jornadas. De las 2 jornadas. Uf. No me De vayan las 2 jornadas, 2, me equivoco. no me voy a animar tanto, pero, o sea, si los que están pendientes, completamente pendientes de las preguntas y todas esas cosas y el análisis, cómo se debe abordar cada pregunta, repetir algo así es aspirar al 100% en matemáticas, o sea que Sí, señor. es bastante válido esto, profe. ¿Dónde queda? Ok. Yo la voy a guardar y la voy a compartir en YouTube, pero YouTube privado para que mandarle los links a ustedes, tanto lo de las aguas como lo de la maratón. Voy a cerrar acá, pero un momentico, yo escribí a Jane porque yo le dije a Jane que entrara a las 4 y no sé.